Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Bienvenido, Felipe, a La Hora del Museo. Qué gusto que estés con nosotros hoy día aquí en una ocasión especial. Estamos en el Centro Patrimonial Recoleta Domínica, donde se han reunido ustedes que trabajan al interior de los museos. Yo me siento que trabajo como en el exterior paralelo, de alguna manera, claro, de manera paralela. Y bueno, hemos traído este espacio, el Museo Histórico Nacional, a este lugar para poder conversar con varios de ustedes. Estamos representados también aquí por la encargada de educación que está dando talleres. Tú eres el jefe de curaduría del Museo de Arte Precolombino de Santiago, que hace un tiempo ya, pero se renovó totalmente y bueno, yo he ido harto últimamente y me encanta, como que vuelvo a entrar y lo encuentro cada vez mejor. Está lindo el museo. Aparte que la arqueología es de mis temas favoritos, así que... Primero, ¿de qué se trata ser un jefe de curaduría? ¿Qué hace? No sé muy bien. En el fondo, por lo menos en este museo, el jefe de curaduría está a cargo del área de curaduría, que somos hoy día 4 colegas. Somos 2 arqueólogos, un historiador y una historiadora del arte y arqueóloga. Básicamente tenemos que ver con la creación de contenidos del museo. Entonces, desde armar exposiciones temporales, estar evaluando constantemente las exposiciones permanentes, pero también estar de alguna manera mirando lo que está pasando en redes sociales, nos vinculamos mucho con comunicaciones, con educación, justamente para asegurarnos que los contenidos que estamos entregando al público estén actualizados, sean de primer nivel. Entonces tiene que ver con una patita en investigación, pero una investigación aplicada, podríamos decir, una investigación que queremos transmitir a los públicos. Bueno, interesante, porque uno como público a veces no sabe toda la cantidad de gente que trabaja, porque uno va y no ve los objetos. Exacto, o a los mediadores. Personas. También, claro. Pero detrás de eso está todo el equipo que un poco tenemos que inventar la historia que queremos contar. Y eso tiene que ver con las últimas investigaciones, porque también es importante entender que la historia, en el caso nuestro, la historia precolombina, es un proceso constante. No tenemos una verdad absoluta, porque en la medida en que vamos descubriendo nuevas cosas, se generan nuevas investigaciones, hay nueva información que hay que transmitir a los públicos. Y hay tecnología también. Exacto, nuevas formas de conocer también. Y en ese sentido, para nosotros es súper importante, justamente a propósito de las formas de conocer, no quedarnos en una sola forma de conocer, que es la forma más tradicional de hacer museo, en este caso sería con arqueólogos, ¿cierto? Como la ciencia. Sino que también incorporar conocimiento, en el caso nuestro, súper importante, de pueblos originarios, entrar en diálogos interculturales que permitan también vinculaciones más reales y aproximaciones más complejas a la realidad precolombina. Hablando de eso, yo los sigo mucho en Instagram. Vi que estuvieron hace poquito trabajando con unos pascuenses con el pueblo Rapa Nui. Sí. Fueron allá, miraron las piezas, hicieron una ceremonia. Y además tú también has trabajado mucho en esa área de la arqueología. Sí. Bueno, la visita de los especialistas, artesanos, artistas Rapa Nui se dio en el contexto de un proyecto bien bonito que está desarrollando el museo, que es el Catálogo Razonado, donde en la colección de la Sala Chilentes de Chile está siendo visitada por especialistas indígenas de pueblos originarios que luego de una conversación con algún miembro de su comunidad que está trabajando en el museo, nos permite conocer más y mejor estos objetos y la mirada de ellos en relación a esos objetos. Y en el caso específico de Rapa Nui vinieron dentro de este proyecto de Catálogo Razonado. Ese proyecto está liderado hoy día por Cristian Vargas y en el caso de Rapa Nui está trabajando en Erique, que es un estudiante de arqueología, está a punto de titularse. Entonces, claro, ellos vinieron para acá, hicieron una ceremonia en el depósito de las colecciones, que es bien inédito en el fondo que se pueda realizar unas cosas así en el depósito del museo. Y luego estudiaron las piezas, tal así como las estudió un arqueólogo, ellos las estudiaron con sus conocimientos, con su perspectiva, y fue realmente muy, muy enriquecedor para todo el equipo. Y claro, como decía tú, yo tengo un vínculo con la isla. Yo hice mi tesis doctoral, fue sobre objetos Rapa Nui. No tanto en la isla, porque yo estuve revisando objetos que están hoy día en museos europeos, sobre todo.
Entonces, claro, estuve haciendo una investigación sobre objetos antropomorfos o de forma humana, que podríamos llamar esculturas, pero también considerarte rupestre, para pensar, bueno, cómo la sociedad del pueblo Rapa Nui entendía su propio cuerpo en momentos previos a la colonización europea chilena. Bueno, estoy pensando, hay tanto, ¿no? Los maque, están los propios Los moai. moai, claro. En el fondo hay muchas formas de representar el cuerpo humano en la isla. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque, a pesar de ser un espacio pequeño, con una población relativamente pequeña, la cantidad de arte humano que produjeron fue realmente excepcional. Además de la calidad, por cierto. Me llamó mucho la atención esto de mirar en los museos europeos objetos Rapa Nui. ¿Qué encontraste por ahí? Porque estamos como en una época, por suerte, que muchos museos están devolviendo cosas a sus lugares de origen. Bueno, todavía está esta pelea de Egipto, por ejemplo, con Inglaterra, no sé, que devuelvan las piezas. La Nefertiti que están reclamando hace años. ¿Qué te encontraste así como ya para entrar? O sea, hay unas piezas increíbles. En el Museo Británico hay unas piezas únicas. Y lo más interesante, y al mismo tiempo lo más triste, es que de las piezas más antiguas, estos son tallados en madera, y de las piezas más antiguas que se recolectaron, entre comillas, de la isla, hacia el siglo XVIII, XVIII, están todas en museos europeos. Entonces, para hacer una historia de la producción artística Rapa Nui, tenéis que irte a Europa. Es terrible, pero tenéis que ver esa... Claro, porque lo que hoy día está en la isla son piezas más contemporáneas, más recientes, siglo XX, pero para hacer una mirada histórica, claro, esas piezas están allá. En Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos también hay. En Chile hay muy poquitas, que están en Santiago algunas, y en la isla muy pocas. Sí, bueno, esas de madera, específicamente. Yo he ido tantas veces a la Isla Pascua en largas temporadas y nunca entré al museo. Es lindo el museo. Sí, y ahora están, creo, haciendo una licitación para construir uno nuevo. Sí, justamente vamos a hablar de eso los próximos días porque estuvimos hablando con el equipo de arquitectura del Servicio Nacional del Patrimonio y justamente están en el llamado a los arquitectos del mundo para esta nueva etapa del museo en Rapa Nui. Bueno, sigamos con ciertos temas que me quedaron ahí dando vuelta a propósito de lo que conversábamos hace un momento y que tiene que ver con el tema que has venido a plantear aquí en este seminario de educación, que me llamó mucho la atención, que tiene que ver esto con el poder. Sí, es que estaba re interesante. Uno de los 3 temas que tocó el seminario es sobre la construcción de discursos de poder en los museos, que hoy día es un tema fundamental. Es evidente que los museos tienen poder, son instituciones grandes normalmente, y el nuestro en particular es un museo grande, importante, está en el centro de la ciudad, ¿cierto? Tiene un edificio colonial, puros símbolos de poder, de alguna manera. Pero disculpa, pero eso lo saben ustedes que trabajan en ese mundo, pero uno como público va súper inocente y absorbe lo que está planteado y ya está. Y sí, lo dice el museo, es 100% Es que yo pienso que verdad. los museos tenemos que pensarlos como, por supuesto no es lo mismo, pero similar a un medio de comunicación. En el fondo somos, yo ayer hablaba, somos cajas de resonancia de ciertos discursos, que podemos amplificar discursos, porque a nosotros nos visitan 90.000 personas, las redes sociales las ve mucha gente. Entonces lo que nosotros digamos tiene un alcance mucho mayor que el que diga una persona común y silvestre o que diga un colega arqueólogo. Y yo pienso que de eso tenemos que hacernos cargo, por una parte. Y por otra, también de la historia de los museos. La institución de museo tiene un origen colonial que está hoy día ya nadie lo cuestiona, ¿cierto? Tiene que ver con el coleccionismo del otro, normalmente. El museo, al menos el museo como el nuestro, o el Museo Británico, o el Louvre, ¿cierto? Que tienen puente una patita sobre arte propio de los pueblos que producen esos museos, pero mayoritariamente son piezas del mundo y tienen esta idea medio enciclopédica, ¿cierto? El museo que contiene la humanidad. Y en esa lógica hay un principio colonial. Y eso evidentemente genera una mirada específica respecto de esos objetos que no es necesariamente la mirada de los pueblos o las personas que produjeron el objeto. Y ahí creo hay una tensión que es una tensión de, bueno, ¿quién puede hablar? Y esa es una pregunta del poder.
que es cierto esto, porque al final es con una mirada de quien está a cargo de la curaduría, sí, o de un equipo de gente, no solo tuya, pero no, claro, vaya a saber si era lo que querían decir o no, era la historia que querían contar. Exacto, pero ahí está donde uno puede ir y conversar con los descendientes de esos pueblos cuando existen, ¿ya? Porque hay una tradición oral muchas veces que los especialistas en museos, arqueólogos, historiadores no necesariamente conocen. Y esa tradición oral puede ser muchas veces a veces puede ser contradictoria con los discursos, entre comillas, oficiales, o puede combinarse de manera súper orgánica, pero tenemos que tener ese diálogo. Entonces, en el panel de ayer, la idea era justamente discutir respecto del rol de los museos en la generación de estos discursos y cómo esos discursos inevitablemente van a estar atravesados por el poder en el sentido de lo que te decía recién. ¿Quién puede hablar? Por los objetos, por los pueblos, por el otro. Que en el fondo los museos han hablado históricamente por otros. Sí, bueno, estoy pensando en el pasado, de acuerdo a quién gobierne o a quien esté más Exacto. arriba en el poder, qué Exacto. guión se le da, ¿no? Tal cual. Pero para eso es fundamental el diálogo, porque como cada punto de vista puede eventualmente generar narrativas distintas, mientras más puntos de vista tengamos, más compleja va a ser la narrativa, más rica y probablemente más cercana a la realidad. En cambio, si yo pongo mi sola mirada, no va a quedar mi sola mirada. Por eso, volviendo a lo que hablábamos hace un momento, están haciendo estos catálogos razonados, se llamaba. Claro, sí. Ponía el caso del pueblo Rapa Nui, que me pareció súper emocionante, porque ellos estaban muy emocionados de estar ahí, sí, de ser considerados. No, fue precioso eso. Fue muy, muy, muy lindo la ceremonia que hicieron y después muy ricas las conversaciones también. Entonces fue un aprendizaje para el museo. Y lo mismo con el pueblo mapuche, lo mismo con el pueblo atacameño, que son los tres pueblos que hasta hoy día hemos trabajado y luego viene con el resto de los pueblos. Entonces sí, ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Bueno, eso es la parte exclusivamente chilena, vamos a decir, pero sí, gran parte del museo es de colecciones, como tú decías, como una tipo enciclopedia. Sí. Hay muchas piezas de Ecuador, por ejemplo, hay algunas cosas que a mí me encantan de ahí. ¿Qué pasa con esa otra sección? Estamos ahí intentando desarrollar distintas vías para aproximarnos también a los pueblos del continente, porque efectivamente este es un museo continental, pues de los pocos museos, en Chile hay pocos que tengan esta perspectiva continental, y yo te diría en América hay pocos, en América del Sur al menos. En Europa, o sea, en Estados Unidos, claro, tenemos el Smithsonian, museos que son realmente gigantes. Y estamos buscando estrategias para vincularnos con estos otros pueblos, y por ejemplo tenemos un programa de conversaciones que se ha desarrollado en el museo, que es Claudio Alvarado Lincopi, que trabaja, que conversa con distintos intelectuales. Algunos de ellos han sido indígenas de México, de Perú, un poco tratando de establecer puentes, ¿cierto? Con el mundo indígena, pero no entendiendo al mundo indígena también como un espacio productor de intelectuales que pueden pensar no solo su cultura, ni pueden hablar solamente de su territorio, sino que pueden pensar problemas americanos, podemos pensar el futuro en conjunto. Y en ese sentido para nosotros es súper importante entender a los pueblos originarios como pueblos vivos. Pueblos vivos que tienen sus tensiones, que son intelectuales, que a algunos no les interesan para nada los museos, otros sí, otros quieren las piezas de vuelta, otros les parece que está perfecto que estén en los museos, como cualquier pueblo, las complejidades internas de los pueblos. Entonces, claro, nuestro esfuerzo ha sido vincularnos desde ahí por ahora. Tenemos algunos proyectos que buscan generar un espacio más de conversación y diálogo con pueblos originarios del continente, pero para eso queremos meternos un poquito más antes en temas de interculturalidad. Estamos organizando, ojalá para el próximo año, un seminario de interculturalidad en museos, para ver cómo efectivamente un proyecto de esta escala, de integrar a los pueblos de América, es viable o no, y cuáles serían esos, cómo llegar a eso. Yo creo que sería tiempo ya, porque también estamos recibiendo mucha migración. Ya lo que teníamos en mente como chilenos hace 20 años no es lo mismo que hoy. Entonces, tal cual. Súper interesante lo que estás diciendo, porque nos cuestiona incluso, bueno, tú sabes que el museo tiene dos exhibiciones permanentes, que está América en el Arte, que es el segundo piso, y Chile antes de Chile, que está en el subterráneo. Pero lo que tú estás diciendo es clave. ¿Qué es Chile antes de Chile? Es lo que estaba en el territorio que hoy día es Chile. Así se ha entendido. Pero hoy día hay chilenos de origen venezolano. Niños que han nacido acá de padres venezolanos y que su historia es más que este territorio, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, justamente queremos pensar el museo como un lugar de encuentro,
de estas múltiples biografías, pero también historias de los pueblos, historias de los países, del continente, en el fondo. Que es una historia compleja y es una historia súper rica, ¿no? De movimientos, de transformaciones sociales, gente que migró desde la Amazonía hasta los Andes, de los Andes a la Amazonía. Hay vínculos comerciales en momentos precolombinos de Ecuador con México. Se sabe que navegaban por el Pacífico. Cuestiones que en general, bueno, no nos enseñan en el colegio, y nosotros lo que intentamos en el museo es de alguna forma darle vida a ese pasado americano a través de las piezas que son espectaculares. Bueno, yo creo que queda claro. Bueno, a mí me ha pasado todas las veces que he ido que para empezar miro ese gran mapa de América y cómo estábamos antes, y ahí nos queda claro que nos vinculábamos como con otras lógicas. Absolutamente. Es lindo ver eso. Esto éramos antes de esta historia que nos han remarcado, que es a partir de la llegada de los españoles. Como que todo partiera ahí. Entonces, por eso también cuestionarse las identidades, algo que a mí particularmente me interesa, es cuestionarnos las identidades monolíticas o estáticas, como decir, yo soy chileno. ¿Pero qué es ser chileno? Ser chileno no es lo mismo hoy día que hace 100 años y no va a ser lo mismo en 50. Lo mismo con ser mapuche, lo mismo con ser azteca, lo mismo con ser maya, lo mismo con ser mexicano. Y en esa lógica, entonces, el dinamismo de las identidades latinoamericanas me parece que es fundamental entenderlo también como un fenómeno del pasado. Bueno, vamos a estar viendo, ustedes que están ahí al interior, en el tras bambalina de los museos. Estamos con ganas de hacer cosas, pero bueno, claro. Tus ahí recursos siempre son lo que... Claro, eso lleva tiempo, pero está bien que vayan considerando las miradas. Están las ganas. Está en mente, por lo menos. Hablemos de tu trabajo como arqueólogo. Yo revisaba que te has enfocado principalmente en lo que nos decías, ¿no? Relaciones con el cuerpo, representaciones antropomorfas, tanto en la isla de Pascua como en el norte de Chile. Sí, claro, yo me metí en arqueología desde hace años y el tema que siempre me interesó fue el arte. El rol del arte siempre, bueno, me gusta mucho, como ese niño, me gusta el arte. Me gusta mucho, soy pésimo haciendo arte, pero me gusta mucho mirar y entender. Y algo que siempre me pareció muy interesante es el rol del arte en la sociedad, más allá de la belleza, como por qué la gente hace arte. ¿Para qué hacemos algo lindo? Y ahí hay montones de explicaciones, de distintas teorías, qué sé yo. Pero en el fondo hay la necesidad de hacer algo especial, ¿cierto? Más allá de para qué estamos haciendo algo especial. Y hay un esfuerzo ahí de tiempo, de aprendizaje, que nos habla mucho de lo social. Pero en el fondo, para que alguien sea artista hay un esfuerzo colectivo de darle el tiempo, de darle las herramientas, el conocimiento, etc. Y por lo tanto el arte nos permite no solo hablar del artista o quien produce, sino del colectivo. De lo social. Y por ahí a mí me interesa, claro, soy arqueólogo, me interesan las sociedades del pasado a través del arte. Y en esa lógica me metí desde estando en la U en proyectos sobre investigación de arte rupestre, son petroglifos o pinturas en las rocas, en el norte, lo que hoy día es desde Choapa al Limarí y al Elqui, más o menos. Y luego hice mi doctorado sobre estas piezas antropomorfas Rapa Nui y ahí me empecé a interesar en un arte más allá de solamente el arte rupestre y empecé a meterme en cuestiones más de escultura. Y ahí fue que me metí con el tema del cuerpo. Y ahí llegué a una subdisciplina de la arqueología, si se quiere, que es la arqueología del cuerpo. Que es básicamente entender que el cuerpo humano no es algo dado. Es natural, sí, es biológico, pero cada sociedad, cada pueblo le da distintos significados. Para nosotros la mano derecha tiene cierta diferencia de la mano izquierda o la cabeza o qué sé yo. Y eso no es natural, eso son construcciones sociales y culturales y ese tipo de cosas son las que me interesan, que también se va cruzando con construcciones de género, con la sexualidad y por tanto con la identidad. Entonces, lo que a mí me ha interesado es tratar de entender cómo los cuerpos humanos son moldeados también por la cultura en términos conceptuales y cómo a través del arte uno puede acceder a eso. Porque en el arte uno ve que, no sé, por ciertos artistas, pienso en Guayasamín y la importancia que le daba a las manos, por ejemplo. Claro. Ahí hay algo, no es simple azar, hay algo que el artista quería decir. Y en términos colectivos uno puede ver eso en los pueblos, en concreto de América, en su producción de arte cerámico, de arte rupestre, textil, los adornos con los que se cubre el cuerpo, porque se le da cierta relevancia. No sé, si uno se pone una corona, le está dando relevancia a la cabeza. En cambio, si uno se pone unas tobilleras, son los pies. Algo, y esas cuestiones son decisiones, entre comillas, culturales y sociales, que nos hablan de cómo estos grupos no solo concibieron su cuerpo, sino que vivieron sus cuerpos.
Como por ahí es lo que me interesa. Qué interesante, porque generalmente, estoy pensando, cuando uno va al Museo Precolombino y existe esta teoría conspirativa, no sé, de, no, estos son extraterrestres, porque hay figuras que parecen extraterrestres. Sí. O sea, que si uno quiere ver extraterrestres, los ve. Tuvieron que haber estado contactados con alguien. No, son formas distintas de concebir el cuerpo. De hecho, hay muchos pueblos americanos que hacían lo que hoy día llamamos modificación craneana, que cuando eran chiquititas, recién nacidas las guaguas, se les ponen tablas o se les embarrila la cabeza para darle una forma específica. Que claro, después uno ve una representación y parece un alien porque tiene la cabeza larga. Pero no, son prácticas humanas que existen. Y ya que tocaste el tema de los aliens, que a mí me fascina porque no logro entender a la gente que dice, pues son aliens, que las pirámides, que qué sé yo. Me parece que lo que hay ahí, en el fondo, hay una cuota de racismo súper interesante. Porque nadie se cuestiona que Notre Dame la hayan hecho humanos. Nadie se cuestiona que el Vaticano la hayan hecho los humanos. La muralla china tampoco. Pero si nos vamos a África, ya listo, extraterrestre. Si nos vamos a las pirámides mayas, extraterrestre. ¿Cierto? No dudamos de Europa, no dudamos de Asia. Del poder intelectual y artístico de esos humanos. ¿Por qué los humanos del sur del mundo no pueden haber hecho pirámides? Bueno, Total. Yo pienso en lo mismo. ¿Por qué tienen que decir que hubo contacto extraterrestre? Si la gente inteligente, brillante, maravillosos artistas, genios han existido siempre en la humanidad. Y las ganas de crear es lo más humano que hay. Totalmente. Bueno, muchas de las piezas arqueológicas también tienen que hoy día lo hemos dejado totalmente, queda como en la mitología o ya para la historia precolombina, de estos antropomorfos, ¿no? De la mezcla de animal humano, que es totalmente diferente a cómo concebimos hoy el cuerpo. Hoy día la idea es ser lo más humano posible y lo más lejos de un animal. O lo más máquina. Lo más máquina. Cada vez vamos más para allá. Claro. Como todo lo biónico, los implantes de cadera, el chip, el otro día en el viejo se pusieron estos implantes, de lente en los ojos por las cataratas. O sea, ya como eso no lo cuestionamos, esa posibilidad de volvernos más máquinas. Cyborg, como diría la dona Haraway. Pero claro, por ejemplo, algo súper interesante de lo que vi en mi trabajo en Rapa Nui, de estas figuras antropomorfas, es que, por supuesto, la cultura Rapa Nui, el pueblo Rapa Nui es una tradición polinésica. Y uno ve otras esculturas, otras formas de hacer arte similares en Polinesia, pero hasta donde yo sé, lo que estuve leyendo, investigando, no hay ni un otro caso en Polinesia donde se combinen en una pieza rasgos humanos y rasgos animales. En general son siempre humanos distintos de los animales. Y en Rapa Nui se juntaron, por algún motivo que habrá que resolver, digamos. Pero ese tema de cómo se combinan partes de distintos cuerpos es súper interesante porque también te habla, quizás no de algo real, concreto, de que haya habido efectivamente, no sé, un centauro, pero sí de la idea de que fuese algo posible, ¿ya? Que es algo que a mí también me interesa mucho, que tiene que ver con lo potencial, lo que no sé, por ejemplo, para nosotros hoy día es posible viajar al espacio. No es que yo vaya a ir al espacio, ni tú, probablemente, pero se puede. Y pensamos que es una posibilidad a lo mejor llegar a Marte incluso, que no hemos llegado, pero es una posibilidad real, ¿cierto? Eso forma parte de nuestra cultura, pero no es posible pensar en algo que no podemos pensar, ¿cierto? En otros pueblos era posible pensar otros cuerpos, era posible pensar otras realidades, era parte entonces, aunque no de lo real, era parte de su cultura. Y era posible entonces eventualmente encontrarse con un ser híbrido, cabeza de humano y cuerpo de pez y patas de, no sé, venado. Me parece bastante mejor que tener un implante de algo, ¿eh? Porque tiene eso. Claro, uno pudiera armarse con los poderes de los animales y... Bueno, como los chamanes amazónicos. Claro. Bueno, probablemente haya estado influenciado por el uso de también, sustancias. Seguro, o de ciertos ritmos que... o los sueños también, los sueños son tremendos productores de estas imágenes. Sí, de arte. Sí. Bueno, me quedé alucinando. Volvamos a Chile, a la tierra. Volvamos. A la conversación. Vamos al norte, que estás trabajando ahora también en un proyecto en el norte. Sí, estoy con un fondo de iniciación entre los valles del Elqui y el Limarí, justamente para entender la historia de lo que podemos entender como paisajes corporales, cómo se construyen estos
espacios donde el cuerpo se habita y se vive y se concibe a lo largo de la historia. Entonces, es un proyecto ambicioso que yo creo que me fui un poco en volada porque... A lo largo de la historia, así sí, como... estoy viendo desde el 3000 antes de Cristo hasta la conquista española. Entonces es un poco mucho. Pero básicamente lo que estamos viendo ahí es, por una parte, representaciones de los cuerpos humanos en la cerámica, por ejemplo, en el arte rupestre, pero también adornos corporales, herramientas que pueden haber servido para transformar el cuerpo. Un poco, de nuevo, partiendo de esta base de que los cuerpos tienen que ver con la sociedad que habitan. Entonces, quiero ver cómo vemos a lo largo de la historia una transformación en esos cuerpos. Entonces, desde, no sé, ciertos momentos en los que se le da relevancia a la parte inferior de la cara con el uso de tembetá, que son estos especies de piercing de piedra que se usan en esa región hacia el 300 después de Cristo, por ejemplo. Y luego vemos en el arte rupestre unas cabezas con unos tocados gigantescos. Entonces hay como algo con la cara que empieza a modelarse como algo relevante hacia principios de lo que nosotros llamamos la era común, desde el año 0 en adelante. Perdona, Felipe, que te interrumpa aquí, pero me suena que estuviéramos hablando de otros pueblos, de otro territorio, no del que nos menciona. En la cabeza, digamos, de los que no estamos metidos en la arqueología o tan vinculados con eso, piensa uno en ese espacio que nos describías como cultura diaguita. Sí, po. Y no veo nada que tenga que ver con cuerpos, vemos figuras geométricas. No, pero los diaguitas hicieron mucho cuerpo. Entonces, cuéntanos de eso, por favor. Bueno, eso es lo interesante, que, por ejemplo, en la cerámica diaguita se ven fracciones de cuerpos, ya como de la cintura hacia arriba, se representan rostros con tocado, con cintillos, se representan los ponchos o las camisas que usaban, pero hay una relevancia en la cabeza que es evidente. Y lo que pensamos es que es algo que empieza a aparecer desde mucho antes, cuando los grupos cazadores-recolectores hacia el año 100 después de Cristo comienzan a incorporar plantas domésticas y por lo tanto empiezan a volverse más sedentarios y cambian las prácticas sociales, económicas, políticas, y algo pasa que en el cuerpo se empieza a materializar eso. ¿Ya? Esas transformaciones sociales también las vemos en los cuerpos. Y eso eventualmente deriva en lo diaguita, sí, pero estamos hablando de miles de años. Entonces, también es interesante pensar en la profundidad histórica de los pueblos originarios, que a propósito de lo que te decía recién, de no pensar en estas identidades como monolíticas, porque los diaguitas no siempre fueron diaguitas, en el sentido de, son parte también de un proceso histórico donde distintos pueblos se fusionaron, se separaron, se transformaron y se da origen a los diaguitas. Igual que Chile, igual que todo. Claro, vamos cambiando, ¿no? Y eso uno lo puede ver en las cosas, en el arte, en la cultura material. Entonces, la forma en que nosotros arqueólogos abordamos eso es a partir de las cosas. Cómo las cosas nos hablan de esas transformaciones históricas. Y para esto han ido a excavar, han ocupado piezas que ya están en colecciones, museos. No, mayoritariamente piezas de colección. Por dos cosas. Un interés más bien casi ético, te diría, que me parece que en la medida en que hay tantas piezas en los museos, que es importante ponerlas en valor, seguir investigándolas, que está bueno. Sabemos también que un problema importante que tenemos hoy día a nivel país es el tema de las excavaciones arqueológicas en contextos de rescate, ¿cierto? De estudios de impacto ambiental, que sale mucho material. Entonces, hay material suficiente en los museos ya para hacer investigaciones importantes sin necesidad de seguir excavando. Y por otra parte, tiene que haber una cuestión más metodológica, que por la naturaleza de la investigación lo que necesitamos son piezas súper específicas. Piezas que tengan representación humana, que sean adorno, y eso cuando uno excava, podía excavar y no encontrar nada de eso. Claro. Entonces es más fácil y más eficiente ir directamente a las piezas que ya conocemos que existen y estudiarlas desde esta perspectiva. ¿Y esas piezas están en el Museo Precolombino? ¿Están allá en la Está en el Museo de la región? Serena, en el Museo Arqueológico de la Serena, en el Museo de Limarí, en el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Precolombino. Entonces hemos estado en el Museo Andino, también hemos visto algunas cosas. Así que ahí nos vamos moviendo, tratando de mirar distintas colecciones que muchas veces no tienen contexto, pero sí sabemos que son de la cuarta región, al menos. Me llamó la atención esto que hablabas de los tocados, de lo que se ponían aquí en la... El tembetá. El tembetá, eso, como debajo del labio, porque ahí yo me quedé como... Me imaginé a alguien como de la Amazonía, no sé por qué. Sí. Bueno, de hecho, hay algunas teorías que plantean que en algún momento hubo una migración importante desde la Amazonía hacia el sur. De hecho, como en los 40 se hablaba de
un horizonte medio amazónico que habría llegado hacia la zona del norte chico, que sería que es lo que llamamos la cultura molle, que usa estos tembetas, y que de alguna forma habría llegado hasta el sur, incluso porque también acá en lo que hoy día es Santiago se encuentra más o menos en el mismo periodo, también tembetas, no de piedra, sino de cerámica, pero también se usaba. Y eso se ha planteado que son prácticas amazónicas que están moviéndose por el continente. Tiene que ver con migraciones también. La gente se mueven las ideas, a veces no se mueve la gente, pero se mueve un concepto, se mueve una pieza que luego, bueno, interesante, y otros las copian, que tiene que ver también con esta idea que hablamos antes de una América sin fronteras, porque los pueblos se movían y se relacionaban unos con otros, intercambiaban. Y después de cientos de años, claro, una idea que se origina en Panamá podría perfectamente haber llegado a Colombia, y de Colombia a Ecuador, y de Ecuador a no sé dónde. Sí, era mucho más dinámico de lo que lo pensamos hoy día. Porque tenemos esta idea de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas son como resabios del pasado, como que así eran y así quedaron y así van a ser. En cambio, la cultura chilena o la cultura occidental es dinámica, cambiante. Cuando no, somos todos igualmente complejos y dinámicos, y algunos más conservadores que otros, pero las cosas cambian. Quería, no sé si se puede hablar, porque es una investigación que está en proceso, pero ¿hay algo así que te haya hecho como que te voló la cabeza, fue el momento ajá, o descubriste algo ahí que... Pucha, es raro porque en arqueología está esta imagen como que tenemos estos descubrimientos, sí, y ojalá pasaran más seguido, pero pasa poco. Pero hace no mucho, no fui yo, fue una estudiante que está trabajando con figurillas de cerámica diaguita, que son pequeñitas, que estaba la idea, se había planteado la idea de que podían haber sido hechas por niños, como juguetes, como muñecas, y nunca, no. Y justo hace poco yo había leído un artículo donde habían hecho un trabajo sobre arqueología de las infancias y habían identificado huellas de deditos chicos en algunas piezas. Yo le dije a esta chica, mira, a la Paloma, le dije, mira, por si acaso aparece. Y en una parece que apareció una huella dactilar chiquitita, que fue como, esto hay que mirarlo un poco más, porque si efectivamente lo produjo un niño o una niña, se vuelve una discusión súper interesante, sí, que en general las infancias no están representadas en la arqueología, los discursos sobre el pasado. No hablamos de niños en general, que es bien triste, pero con evidencias de ese tipo, claro, sería muy lindo, porque también hablaría de cómo esas infancias están construyendo concretamente un cuerpo humano. No sé si tú le preguntas hoy día a un niño en un colegio que dibuja un cuerpo humano, lo va a hacer distinto a como lo habría un diaguita claro, hace 500 años. Claro, pues tengo la típica imagen de un círculo en la cabeza y un palo. Listo. Exacto. O que claro, eso tiene que ver con las percepciones del propio cuerpo, ¿cierto? A nosotros nos enseñan que en la cabeza es donde está la inteligencia, donde como que uno reside en la cabeza, ¿cierto? Pero eso no es necesariamente lo mismo para todos los pueblos. Y en supongamos el caso de esta pieza pequeñita que tendría una huella chiquitita de un niño o una niña, ¿cómo pueden mirar eso? ¿Se ocupa tecnología? Con lupa, sí, eso lo vemos con... Eso en concreto estábamos trabajando con una lupa digital que te permite ver lupa digital. Claro, te permite ver en la pantalla del computador a escala, te hace como un zoom hasta... No es tanto, como unos 20 o creo que 30 veces más grande. Entonces se alcanzan a ver y se ve como la huella en el fondo. Sí. No haber tenido registro en esa época para saber quién era. Para saber quién era, ¿te imaginas? Pero hay muchos trabajos muy lindos con eso. En Francia, no con los niños, pero en Francia, en una de las cuevas de arte paleolítico más antiguas, encontraron un panel que está lleno de manos pintadas y se dieron cuenta que era la misma persona porque tenía un dedo quebrado. Felipe, bueno, nos quedan los últimos momentos de esta conversación. Ahora volvamos al museo y esperamos cuando esté lista esa investigación poder conversar contigo otra vez para que nos cuentes. Ahí te cuento. Para que nos cuentes en qué termina toda esta historia, que es bastante fascinante porque conocemos muy poquito. Ojalá que no se quede ahí en el mundo de los arqueólogos, sino que todos podamos enterar. Ahí está el rol del museo, creo yo. Justamente, sí. Bueno, volviendo al museo, pensando en alguien que no ha ido hace tiempo, en alguien que no lo conoce, o qué sé yo, ¿no? A veces decimos, no, yo ya fui una vez, no vuelvo a ir, pero está cambiando constantemente. ¿Qué está pasando hoy día en el museo?
En el museo estamos llenos de actividades, pero una tras otra, es que a ratos es una locura para los equipos, pero está súper entretenido. Como te decía, estamos con harto instancias de conversación, pero hay también talleres, hay las visitas mediadas que se hacen todo el tiempo, que hay visitas mediadas temáticas donde, no sé, se habla de la comida, se habla de los cuerpos, distintos temas que, en el fondo, yo creo que eso es una cosa no solo para este museo, sino en general los museos. Al ir al museo no basta con ir una vez. Claro. Porque es como ver una película. Si una película te gusta, la vaya a ver 20 veces y las 20 veces le vaya a sacar una idea distinta. Al museo es algo parecido. Si te interesa el arte, uno cuando ve una pieza la ve con la historia que lleva en ese momento. Y hay cosas que te recuerdan algo, otras que... Entonces si uno la ve 20 veces, ve las 20 veces, vaya a aprender y mirar algo diferente. Y eso tiene que ver también con el arte, que el arte justamente como, al ser arte, es polisemántico, tiene múltiples significados y múltiples capas que uno puede ir develando. En la medida en que uno mira una pieza, le va sacando capitas. Entonces la invitación es a ir al museo y tomárselo con calma, sobre todo aprovechar. Uno siempre dice, no, los museos en Europa, los museos no sé qué. Pero también cuando los chilenos viajan a Europa y van al Louvre, se van 3 horas al Louvre corriendo y viste cosas. Pero hay que aprovechar los museos en Santiago, en Chile, para poder ir seguido y aprender a mirar y entrenar el ojo también. Sí. Creo que eso es súper importante. Bueno, y además tienen las exposiciones temporales. Las exposiciones temporales. ¿Qué tienen ahora en este momento? Bueno, ahora estamos con preparando una exposición que inauguramos en diciembre. La primera semana de diciembre se va a inaugurar una exposición que se llama Contactos, Textiles Coloniales de los Andes, que es una exposición en la que presentamos un conjunto de piezas bien increíbles, producidas durante el periodo colonial en lo que hoy día es Perú, Bolivia, norte de Chile, básicamente, que de alguna manera sintetiza o materializa las complejas relaciones que se dieron en el periodo entre el mundo español y las poblaciones indígenas, en concreto las poblaciones andinas, que sabemos que tienen una tradición textil riquísima, que en el museo, en la sala textil, uno las puede ver. Entonces, lo que intentamos en esta exposición es ver cómo a través de los textiles, por una parte, perdura una tradición indígena, pero por otra, se instala también prácticas europeas y un poco van dando origen a un proceso de mestizaje cultural que finalmente desemboca en lo que somos hoy día como países latinoamericanos. Felipe, para terminar, ¿cuál es tu pieza favorita del museo? Uy, qué difícil. Una de mis favoritas que está en la firma de mi correo es el perro guatón Colima. No sé si lo has visto. No sé. Es un perrito, que se llama, en realidad es un perro, es una escultura como una especie de chihuahua, que en la zona del oeste de México los criaban como alimento, pero también como guateros. Son unos perritos chiquititos, gordos, que dormían a los pies de las camas como guateros, pero también estaba la idea del perro que te cuidaba en la noche, que te cuida el sueño, que cuida la muerte, y es un perro muy lindo, que está en la sala mesoamericana del museo. Muy mexicano. Muy mexicano, absolutamente. Con todas esas propiedades. Sí. Bueno, voy a ponerle ojo la próxima vez que vea a este perro guatón, guatero, cuidador del sueño. Ese mismo. Gracias, Felipe, por conversar con nosotros. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.